Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se encuentren muy bien este hermoso día. Y bueno, continuando con este grato proyecto, ¿no? Hoy tengo el gusto de saludar y poder compartir este día con la maestra Miriam Aurora Ríos Aguirre, ¿no? A la cual le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición. Tiene una agenda muy apretada y eso siempre le agradezco mucho, ¿no? El tiempo. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Enrique. Pues muchísimas gracias por la invitación y abrirme este espacio, ¿no? Que este proyecto que estás llevando a cabo y que me parece muy interesante ir acercando estos temas, ¿no? A diferentes grupos poblacionales a través de los medios y redes sociales. Y bueno, encantadísima de participar el día de hoy contigo. Sí, en ese sentido ajustamos algunas cosas, pero lo importante es que ya estamos el día de hoy acá, ¿no? Y que, bueno, vamos a llevar a cabo precisamente el desarrollo de este tema que hemos preparado precisamente para tu auditorio. Así es. Yo estoy, la verdad, muy agradecido. Tengo el gusto de haber ya coincidido contigo en algunos que otros eventos, ¿no? Organizados por la Secretaría de Salud. Me ha tocado escucharte como ponente en tus diferentes temas. Y pues bueno, hoy vamos a compartir un tema muy importante, ¿no? Esto de la gestión de nuestro estrés y nuestro bienestar. Pero antes de entrar en materia, Miriam, me gustaría que nos platicaras un poquito. Hay muchas personas que te conocen, que te conocemos, que conocemos tu trabajo, pero pues nos gustaría que para aquellas personas que todavía no están familiarizados, que de repente nos están viendo por primera vez, pues que nos platicaras, ¿no? Acerca de ti, quién eres, qué estás haciendo, qué has hecho, ¿no? Platícanos un poquito acerca de ti. Muy bien, bueno. Pues mira, yo voy a empezar de atrás hacia adelante. Ok, Ahorita este, estoy, bueno, sigo de servicios de salud y me encuentro en el Hospital General Doctor Aurelio Barrigues, soy en el área de psicología, estoy a cargo, estoy como responsable de esa área en ese momento de los servicios de salud. En salud ya tengo algunos años. Yo ingresé en el 2004 en servicio social y a partir de ahí me quedé elaborando en la jurisdicción sanitaria número 1 de mi servicio. Entonces, desde el 2005 a la fecha, bueno, he estado en servicios de salud. Y de las primeras cosas que yo trabajé ahí fue en el departamento de epidemiología. Entonces, el contacto directo con las áreas de psicología fue armar este proyecto de llevar de manera más integrada psicología a los centros de salud, ¿no? Del área conurbada, del área aquí metropolitana, que fue como la primera parte en la que se comenzó a trabajar de esa manera. Fue un proyecto de jefe jurisdiccional en ese entonces, y bueno, y de ahí se agregaron otras cuestiones como la responsable ser responsable de programas como violencia, salud mental y adicciones de ese mismo departamento. Posteriormente también tuve esta participación en llevar los que llaman ahora los centros UNEM, ¿no? De adicciones y integrar algunas acciones ahí en principios, por ejemplo, del 2008, 2009, donde comenzaba todavía a hacer esta cuestión de esa gestión. Tuve la oportunidad de formar parte de ese maravilloso equipo y que bueno, después ya en el 2010, a finales del 2010, es cuando ya hago esta cuestión de cambiarme y ingreso al Hospital Civil. Y ya en el Hospital Civil, bueno, mi trabajo ha sido más en contacto con las personas en las áreas de hospitalización, en las áreas de consulta externa. Y todo ese proceso te lo comento porque es muy importante, porque va de la mano también con algunas cosas que yo he estudiado. Primero me fui con un posgrado en psicología organizacional y algunos diplomados ahí en salud pública, como para poder organizar un poco esta cuestión de la integración de lo que yo hacía. Algunas cuestiones también de diplomado de adicciones, de violencia, de tanatología, que me permitieron en su momento ir como mejorando, ¿no? La forma de que he ido realizando mi trabajo. Posteriormente, ya cuando me incluí en el hospital, ya había yo concluido la maestría en terapia familiar sistémica. Entonces, este proceso de formativo de psicoterapia, bueno, también me abrió un panorama más amplio en cuestión de la clínica y las formas de intervención dentro de la unidad hospitalaria y también en la práctica privada. Entonces, a los 2 años de formalmente salir del hospital, ingreso a la práctica privada y posteriormente
me ingreso a la práctica ya académica formal, porque bueno, en salud nosotros conocemos que la cuestión de la capacitación y todos los procesos organizacionales que son formativos, ¿no? Bueno, van incluidos dentro de las responsabilidades de los programas, pero bueno, hasta entonces la academia como tal todavía estaba como pendiente. Entonces, desde entonces estoy en varias universidades y eso también es otra de las actividades que a mí me gusta muchísimo, interactuar con alumnos y alumnas. Ahora también ya soy maestra de posgrado y posteriormente estudié lo que era la maestría de Psicología Clínica Legal y Forense de la UAPJO. ¿Y por qué también eso? Porque, bueno, uno de los temas que coincidimos de la capacitación en salud de Enrique fue justamente hablar de psicología legal, ¿no? Y entonces, psicología también se enfrenta a estas nuevas necesidades, ¿no? En las cuales ya va inmerso todo un proceso legal, ya sea en ambientes privados o públicos. Entonces, el poder conocer todos estos procesos, yo hace algunos cosas de peritaje en lo familiar, más aparte en las cuestiones que veía yo en el hospital, entonces decidí que esta maestría podía complementar esta parte formativa mía, y bueno, la universidad me dio la oportunidad también de hacer algunos artículos por ahí, algunos libros, y próximamente también sale un libro de la que soy compiladora, y eso también me da mucho gusto porque al final yo creo que es el resultado de todo un proceso, ¿no? No solamente creo que la acción de la psicología puede ser una sola línea. Mi trabajo, quienes me conocen, responde a una situación más integrativa, y entonces es llevar la clínica como a otros escenarios, ¿no? Y recientemente, bueno, aquí desde Psica, donde yo estoy precisamente en la práctica privada, pues hemos hecho también varias campañas, algunos ciclos de conferencias, hemos hecho varias cuestiones relacionadas con esta cuestión de psicoeducación también en estos tiempos de contingencia, precisamente porque es el interés, ¿no?, por acercar la información, ver que esta información pueda facilitar algunos procesos. Precisamente parte del tema que vamos a conversar el día de hoy es también he estado en otros escenarios haciendo pues esta como conducción, ¿no? Como para tener este acercamiento a esta información que nos pueda permitir también, bueno, tener más conciencia, ¿no?, de ciertos procesos, y eso también tener una respuesta distinta o una respuesta quizás menos complicada, ¿no?, en relación a lo que estamos viviendo actualmente. Fíjate que sí, he visto tu trabajo, ¿no? Me ha tocado estar por ahí, coincidir en algunos eventos, más el trabajo que estás haciendo en línea, ¿no? A través de Ipsica, que me parece muy interesante. Por ahí varios temas que se están manejando, ¿no? Y tratar de hacer este esfuerzo que creo que muchos psicólogos estamos haciendo, y hoy nos toca, pues, estar aquí juntos, eh, tratando de apoyar, tratando de acompañarnos a través de estos medios virtuales, ¿no? Como es el Internet. Y precisamente este tema que vamos a tratar hoy, de la gestión del estrés, me gustaría que nos platicaras acerca de esta palabrita, ¿no? Antes de entrar como en toda la materia, ¿no? De la gestión, ¿no? Habitualmente esta palabra, ya ves que la psicología va creciendo, va incorporándose eh, algunos términos, ¿no? Y esta palabrita gestión me parece a mí muy interesante, ¿no? Porque de repente la dejamos pasar, ¿no? Y no le damos la importancia que creo que debe de tener en diferentes aspectos, ¿no? ¿Nos podrías platicar de esta palabrita de gestión en lo que es la salud mental? Ok, mira, algo muy interesante que pasó con todo este contexto de la pandemia y demás, Ujú. es que como dices, mucha información estuvo como muy presente, ¿no? Y también yo creo que hemos encontrado esta palabrita como, bueno, esta palabra en algunos otros escenarios. Y gestión del estrés precisamente habla de esa capacidad que la persona, ¿no?, mediante sus habilidades, el término gestión viene o está derivado más en términos administrativos. Uno gestiona talento humano, uno gestiona procesos, ¿no? Entonces, esta cuestión de conciencia y capacidad, habilidad, dentro de esa materialización de ese proceso es de lo que hablamos precisamente a partir de gestión. Este tema del estrés, llevo algunos años trabajándolo para personal de salud específicamente. Y entonces, una de las cuestiones que yo he identificado de todo este proceso es que más allá de las técnicas de respiración, que son, o sea, que forman parte de la gestión del estrés,
pero por sí mismas, ¿no? Quizás a lo mejor no representen ese beneficio total para la persona o ese beneficio que pueda representar de una manera más satisfactoria. Entonces, hay otra tendencia muy importante que se llama atención plena, y entonces cuando podemos intersectar estas técnicas de atención plena con respiración y con algunas otras más, la persona se vuelve más consciente, o nos volvemos personas más conscientes de dónde estamos, cómo estamos, con qué elementos a lo mejor podemos en este momento disponer, las habilidades, ¿no? También que ya por la cuestión de vida no poseemos y que a veces ni siquiera las reconocemos, ¿no? Entonces, gestión del estrés va precisamente a ir a las habilidades de la propia persona, fortalecerlas, que genere una conciencia de estos procesos y que a través de las técnicas, bueno, pueda ir, hay un término por ahí que se llama manejar el estrés. A mí me hace un poco de ruido porque, aunque sí podemos hablar que en una manera metafórica el estrés podemos manejarlo, sin embargo, el término de gestión me parece más adecuado en el sentido que es más de generar conciencia en esta cuestión del proceso de mi bienestar. Por eso es que va de la mano la gestión del estrés con el bienestar emocional. Y el autocuidado también, ¿no? Porque al tener esta conciencia no solamente es la respiración por la respiración, sino es la respiración que me hace estar aquí en el ahora, es la respiración que me hace considerar aquello que de alguna manera podemos visibilizar, que podemos tener en este momento, y no solamente también habla de hacer algo en intervención en crisis propiamente, o cuando el estrés ya está en un término en el que hay algún desbordamiento como tal, ¿no? Sino gestión del estrés te dice, desde su formato más psicoeducativo, que vamos a aprender, ¿no? A cómo ir cambiando esos estilos de vida, ¿no? Para que entonces podamos tener adecuación de rutinas, podamos tener esta cuestión de mejorar nuestra calidad del sueño, higiene del sueño, y que todos estos procesos vayan contribuyendo precisamente a poder disminuir la cantidad del estrés. Yo creo que la capacitación que tú escuchaste, porque es algo que realmente comento, que a veces no es tanto la cantidad de actividades que podamos tener, ¿no? Sí es cierto que es importante la cuestión de la organización y saber hasta dónde, los límites que podemos llegar, pero también es muy importante la gestión que hacemos con eso, es decir, cómo cuidamos nuestros procesos, cómo como terapeutas, como psicólogas, como psicólogos, ¿no? Como estudiantes de psicología, vamos haciendo nuestras rutinas. Yo le decía mucho al personal de salud que a veces en esta cuestión de decir, cuidemos la salud, ¿no? Quien queda en último lugar por cuidar a otras personas, pues él es el propio personal de salud. Y entonces la gestión del estrés lo que me permite es son tres escenarios. El antes, ¿no? Cuando tengo ya una situación en la que experimento un alto nivel de estrés o una intensidad importante de estrés, y también lo que hago después de que pasa por todo ese proceso para generar este aprendizaje. Entonces, la gestión, pues yo me voy mucho también referente a esta cuestión administrativa, la gestión habla de eso, ¿no? Tú gestionas recursos financieros, materiales, el recurso humano, ¿no? Y lo vas transformando, ¿no? Y vas generando aprendizaje que te permita ir también en este estilo de vida generando esta cuestión de bienestar emocional. Esto no quiere decir que sea una situación en la que todo el tiempo, a lo mejor obligadamente, no tenga que estar la felicidad de por medio, ¿no? Porque a veces se puede malinterpretar esta cuestión del estrés y que se puede percibir como algo muy utópico, ¿no? Yo les invitaría como a pensar en algo más pragmático y funcional, en el sentido de que hay muchas situaciones de la vida, ¿no? A las que vamos a enfrentar. Duelos, pérdidas, ese escenario nos está precisamente abriendo como el panorama también de todo eso, y entonces por favor no podemos blindarnos a no exponernos a ese tipo de situaciones. Entonces, gestión del estrés aunado a bienestar emocional lo que permite es que al generar esta conciencia tú fortalezcas toda esta cuestión psicológica y que te permita afrontar, ¿no? Porque también esto habla mucho de bienestar emocional, afrontar estas situaciones habituales de la vida de una manera en la que a ti te permita también tener esta cuestión que también en psicología de la salud le pueden llamar autoeficacia y autoeficiencia, o sea, esta percepción de que yo puedo hacerlo, ¿no? Y que ahí tengo los elementos para poderlo realizar. Es como una parte preventiva e interventiva, ¿no? O sea, es decir, desarrollar Exactamente, y mis también de recursos. prevención primaria, secundaria y terciaria, si lo quieres ver así, ¿no? Así es, O sí, sea, antes, durante y después. exactamente, ¿no? Son estos términos a veces, ¿no? Que de repente,
nos adaptamos, creo que por ahí leía un texto, no recuerdo con exactitud, pero que decía que nosotros adaptamos, ¿no? A nosotros con los lentes que miramos las cosas, ¿no? Y con Ah, algunos, claro. exactamente, ¿no? Algunos lo adaptan con esta parte, ¿no? De la capacidad que tengo para gestionarme, como dices tú, ¿no? A ir aprendiendo cosas a lo largo de mi crecimiento que me van a ser útil en algún momento y que pues Ujú. generaré un aprendizaje posterior a este evento, ¿no? Bien, ¿y el estrés es necesariamente tan malo como se le pinta? O tiene como una parte positiva, ¿no? Por ahí escuchaba en una ocasión una receta de cocina de otro lugar y decían, este ingrediente, ¿no? Tiene que ser en esta medida, porque si se pasa de esta medida, te puede generar un problema de salud. Entonces, siempre en la receta es con esta medida justa, ¿no? Porque con esta medida tiene sabor, pero pasado de esta medida, te puede generar un problema. ¿El estrés es algo similar o realmente es algo muy negativo en nuestra vida? Mira, dentro de la cuestión, bueno, dentro de estos enfoques terapéuticos, el enfoque sistémico, hay una tendencia que se llama la psicoterapia narrativa, la terapia narrativa, Ujú, y se focaliza mucho en el cómo decimos, ¿no? O cómo nos referimos a ciertas cualidades o ciertas situaciones. ujú, Cuando hablamos de bueno o malo, creo que estamos generando también una cuestión estigmática por ahí y le estamos atribuyendo quizás algunas condiciones ya como al estrés. Sin embargo, eso no exime que muchas personas consideren que el estrés de alguna manera no les genera algún beneficio, pues, ¿no? O sea, que como con la cuestión de las emociones, parecía que de repente hablamos de emociones negativas y positivas, ¿no? Cuando las emociones por sí mismas nos dan una información muy valiosa, las emociones por sí mismas nos hablan de algunas cuestiones también de cómo estamos reaccionando ante ciertos procesos, cómo llevamos nuestro aprendizaje en otros. Entonces, yo creo que el categorizar entre bueno y malo, ujú. algunas cuestiones como las que tú propones de lo del estrés, lo que nos hace también es como generar ciertas predisposiciones a, ¿no? Entonces, creo que más que bueno y malo, ¿no? Es una situación que nosotros ya por cuestión hasta biológica tenemos como parte de nuestro proceso. El estrés nos permite también estar en alerta, el estrés nos puede permitir incrementar nuestra conciencia situacional, nos puede también condicionar a ciertos procesos de seguridad, ¿no? Entonces, el estrés por sí mismo de alguna manera nos protege, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sin que lleguemos también a esa cuestión de que estar muy estresado estaría como muy protegido, solamente es como una manera de decir, ¿no? La cuestión del estrés cuando está muy saturado, ¿no? Cuando ya hay mucha saturación de aquellas cosas o factores que están ahí inmersos, pues obviamente va a haber un desbordamiento. Entonces, es lo que nos sucede a las personas que a lo mejor estamos en constante contacto con situaciones de dolor, ¿no? Por nuestra profesión, y lo que le damos desgaste profesional por empatía. O sea, es un estrés que se va acumulando porque nuestra propia profesión nos incluye el estar escuchando todo este tipo de procesos. Entonces, más que bueno o malo, es parte de nuestro proceso biológico, ¿no? Y que está ahí precisamente por un sentido y está ahí dando respuesta a un proceso que también nos puede brindar otras situaciones. La cuestión acá es que el estrés a veces se satura, ¿no? El estrés puede ser mucho más del que la persona puede afrontar de acuerdo a sus habilidades disponibles, ¿no? Y entonces cuando le empieza a generar algún tipo de complicación. ¿A qué ver con complicación? Pues ya hay afecciones físicas, afecciones más de tipo emocional, afecciones que ya van con esa cuestión de aislamiento, depresión, ataques de pánico, ansiedad, cuestiones que van directamente a motivaciones primarias, como la cuestión de la alimentación, la cuestión del sueño, ¿no? Los procesos también que tienen que ver con la eliminación, ¿no? El hecho de tener una buena digestión, el poder disponer también quizás de una fuente de autocuidado, cuando hay una carga importante de estrés, ya no nos permite también ver esta posibilidad de generar otro tipo de estrategias, porque tú dices algo muy interesante, a veces esta cuestión de las gafas, ¿no? O de los enfoques. Si tenemos esta cuestión de las gafas, a veces nos podemos cegar un poquito de tanto estrés que podemos llegar a tener. Y cuando empezamos ese proceso ya de psicoterapia, a jerarquizar prioridades,
a repartir responsabilidades, a organizar procesos, es cuando la persona, bueno, ya ve cómo le van a poner las cartas sobre la mesa, entonces a partir de la gestión del estrés puede elegir de una manera diferente, ¿no? Yo no sé también si podemos decir que va a elegir de una manera más benéfica para sí misma todas las veces, pero sí va a elegir más conscientemente. Y el elegir conscientemente te permite hacerte responsable de lo que viene, ¿no? Y entonces, solamente cambiando eso, cambia muchísimo también la cuestión del resto del panorama. Eh, una ocasión teníamos una charla, ahorita que te escuchaba platicar acerca de esto, bueno, que tenía una charla con otra persona y y el tema en cuestión era, bueno, y se escucha que el estrés, bueno, o tenemos estrés cuando dices tú hay esta saturación como de muchas actividades, muchas cosas, y no nos damos ese tiempo de jerarquizar, como decía. También se puede dar el estrés por no tener nada que hacer, esta parte de decir, de Bueno, estar, o tiene otro nombre esta situación, porque eh, eh, al menos pareciera que es de las formas más complicadas de intervenir, ¿no? Cuando no hay actividad. Por ejemplo, ahora en estos tiempos que estamos en confinamiento, hay quienes están con esta situación de no poder hacer algo. pero mira, ahí es otro tipo de saturación, porque ahí a veces el estar en contacto la persona consigo misma, que es lo que también nos vino a invitar este confinamiento, pareciera que fue algo que en vez de resultar un proceso como benéfico, vino a contrastar con muchos otros procesos previos. Quizás a lo mejor esto es como el del pueblo labios, ¿no? Es imposible no comunicar, a veces es imposible no hacer nada. El hecho de estar en tu casa, ¿no? Te permite también pensar. Entonces creo que mucho del estrés, al menos de la experiencia clínica que tengo este tipo de situaciones, es que las personas empiezan a tener muchos pensamientos, ¿no? Muchos pensamientos, muchas situaciones que antes a lo mejor ya no consideraban importantes y entonces esa carga de estrés se va generando a partir de esos procesos que están ¿no? rumiando, contrastando, ¿no? La saturación de información también a través de los medios, que tienen hasta, que en algún momento tenía una persona que me compartía que tenía hasta su rutina, ¿no? De noticieros que tenía que revisar, así, juiciosamente a cada horario, para ir conociendo y aparentemente formarse un criterio más amplio de la información, pero al final era esta cuestión de estar en contacto con este proceso de salud, una enfermedad que también estamos inmersos ahorita, porque aunque esa cuestión de la pandemia nos llevó a casa, ¿no? Esta presencia de la posibilidad de contagio, ¿no? El decir voy a salir de mi casa, voy al súper, tengo que seguir trabajando, la persona que se queda adentro pensando también de quien está afuera, ¿no? Quienes tienen enfermedades crónicas, entonces el bombardeo de información, la saturación de los propios procesos, más esta posibilidad de contagio que te lleva a la enfermedad y que de alguna manera te confronta con tu sentido de vida y tu sentido de muchas otras situaciones, pues va a generar también una percepción también saturada del estrés. Entonces, o sea, esta cuestión de decir no hacer nada, digo, a lo mejor era como la apología con esta cuestión de poder es complicado no hacer nada, porque al final cuando estás haciendo nada estás haciendo como algo, pues, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, ¿no? Hay una actividad, como tú lo comentabas, ¿no? Interna en Más nuestros mental. pensamientos, exactamente. Y Más mental porque recuerda que en esta cuestión de los procesos, y esto es como quizás más psicoeducativo, va acompañado el pensamiento de la emoción con la acción. Entonces, el propio hecho de procrastinar, de no hacer nada, pues es alimentado por pensamientos y también la reacción emocional que lleva consigo. así es, fíjate, y para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, eh, hay como algunas, obviamente hay situaciones muy específicas, ¿no? Porque cuando vamos a psicoterapia, pues es algo sobre nuestra vida, está contextualizada la sugerencia, pero hay algunas sugerencias como generales que podemos tomar en cuenta para ir como empezando a gestionar nuestro estrés. Eh, por ejemplo, la otra vez escuchaba y lo platicabas hace rato, ¿no? Pues muchos nos dicen respira, pero a veces no nos dicen cómo, nos dicen tranquilo, pero no nos echan la mano en esto, o sea, nos dicen qué, pero no nos dicen cómo, ¿no? Que es ahí creo que donde muchos nos atoramos, ¿no? Sí, sí sabemos qué, pero no sabemos cómo. Y esa es una de las situaciones que a veces nos atoran. Entonces, ¿tienes algunas recomendaciones, algunas sugerencias sobre cómo gestionar el estrés de manera general?
Sí, mira, bueno, muchísimas técnicas, como lo comentabas. Sin embargo, bueno, yo creo que dentro de estos procesos de autocuidado, ¿no? No solamente es, bueno, voy a hacerlo hoy, mañana y pasado se me olvidó, pues, ¿no? Esa cuestión también del estrés focalizado al autocuidado también es importante que sea parte de nuestra rutina, ¿no? O sea, el respirar, esto que comentaba de la atención plena, no solamente es hoy, es mañana y después se me olvida, ¿no? Sino que podamos tener esta disciplina, por decirlo de así, o tener un poco más presente la cuestión de lo que hacemos. Y eso implica desde que nos levantamos, ¿no? O sea, desde que nos levantamos, los pensamientos que podemos tener al principio de levantarnos, pues, ¿no? Muchas alteraciones del sueño y muchas cuestiones del dormir de más se presentaron por este proceso de confinamiento. Y por eso también decía, bueno, hay que apoyar con la adecuación de rutinas. El tener una organización en el día, ¿no? Es decir, saber qué voy a hacer al levantarme, qué voy a hacer después de desayunar, qué voy a hacer después de comer, cómo están los procesos, a lo mejor, no sé, también de casa, pues, ¿no? Eso también puede ayudar a hacer esta cuestión de distribuir, ¿no? Jerarquizar, organizar nuestro día y entonces no estar a lo mejor con algunas situaciones ahí complejas en cuanto a la saturación de actividades por una organización no tan adecuada, ¿no? Eso sería por una parte. Otra parte importante de la gestión del estrés, como bien lo decía, son las técnicas de respiración. Las técnicas de respiración podemos encontrar desde algunas actividades relacionadas con meditación, ¿no? Podemos encontrar algunas cuestiones más sencillas, ¿no? Como es esto de la respiración diafragmática, pero en general, mira, la respiración cuando es consciente, es decir, tú estás en un espacio donde a lo mejor puedes tener privacidad, ¿no? Es un espacio así como muy bonito, iluminado, o a lo mejor nada más en el pie de tu cama, pues, ¿no? El poder tener unos minutos, ¿no? El poder hacer respiraciones lentas, la conciencia que genera la respiración, es decir, el aire, muchas de las técnicas de respiración están en focalizar los sentidos, entonces, el cómo está este aire entrando por la nariz, ¿no? Y se va al resto del cuerpo y vuelve a regresar, ese proceso de conciencia hace que tú te conectes contigo, pues, ¿no? Como persona. Y entonces empieces a tener otra convivencia distinta y un reconocimiento también distinto a través de la respiración. De las respiraciones podemos encontrar muchísimas técnicas. Hay técnica que nos invita a hacer respiraciones muy profundas, son 3 respiraciones muy profundas, y después de hacer respiraciones muy profundas es a través, con los ojos cerrados, a través de solamente el escuchar, identificando como que el sonido del pájaro, el sonido del autobús, el sonido, o sea, todo lo que hay como en la cuestión del ambiente, ¿no? Y después de eso, 3 respiraciones más muy lentas, ¿no? Y entonces otra vez ya a lo mejor abrir los ojos y reconectar con la cuestión del medio. Sin embargo, creo que lo importante de la respiración es este contacto contigo, o sea, son 3 respiraciones, se dejan a la vuelta, son respiraciones bien hechas, o sea, 3 respiraciones que son profundas, ¿no? De respiraciones que te van a permitir precisamente tener esta experiencia de considerar esa sensación del aire, ¿no? Cómo entra por la nariz, ¿no? De una manera más fría a lo mejor y cómo sale un poquito más tibia por por la boca, ¿no? Entonces, ese ejercicio es lo que hace la diferencia en cuestión de la respiración. Y vamos a encontrar que podemos, bueno, ya de manera terapéutica, complementar las técnicas de respiración con algunas técnicas narrativas, con algunas técnicas de fantasía dirigida, ¿no? Con algunas técnicas de cuento, con algunas técnicas de dibujo, porque también, bueno, estamos hablando de personas un tanto adultas, ¿no? Pero hablando de niños, niñas, también es otro tema en cuestión de la gestión del estrés, porque es también que puedan identificar esos procesos a manera lúdica, pues, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de personas que ya son adultas mayores, bueno, ahí también la forma de acompañamiento es distinta, porque entonces requiere a lo mejor tener una conciencia, sí, de la respiración, pero también agregar algunos otros tipos de elementos. Entonces, todo este proceso de gestión del estrés, bueno, nos invita precisamente a poder tener sobre todo tiempo para ti, ¿no? A través de la respiración, aunque sea solamente unos minutos. Y este ejercicio, por ejemplo, de estas respiraciones, la conciencia y demás, no te lleva más de 15. Pues. Entonces, el hacerlo
empezando tu día, ¿no? Eso hace que también, bueno, cambie la perspectiva y el enfoque del día. Hacerlo a la mitad del día, bueno, es tomarte tu respiro también de autocuidado, por eso digo que esto va muy de la mano con autocuidado. Y si ya vas a cambiar de actividad o de trabajo, si vas a salir de trabajo y tienes que ir como a casa, pues entonces un ejercicio como este te permite desconectar de lo que tú ya estás haciendo y conectar con el paso siguiente. Al término del día, ¿no? Si hacemos un ejercicio similar, bueno, también me permite poder descansar de una manera distinta, ¿no? Es decir, ya en esta cuestión del poder dormir, en la última etapa de las de higiene del sueño, ya que dejamos nuestro celular por ahí, ¿verdad? Apagamos la televisión y demás, bueno, pues entonces poder tener este ejercicio me permite descansar de otra manera, ¿no? Eso en términos de autocuidado y en un proceso donde no hubiese como alguna cuestión más aguda, ¿no? Como una forma y un ejemplo de poderlo hacer. Ya cuando tenemos una situación un tanto más aguda o que requerimos de procesos de activación, es decir, no solamente la persona, sí requerimos la gestión del estrés, pero más aparte podemos a lo mejor requerir, o sea, por el propio proceso, otro de los ejercicios que suelo indicar es el chocolate. ¿El chocolate en qué consiste? Es de la misma manera en la mañana, mediodía y en la noche, ¿no? Pero entonces el chocolate lo que me permite es generar una relajación, pero a través de la atención. Entonces hace que yo me conecte con lo que voy a realizar, pero ahora en vez de que sea únicamente con esta cuestión de atención plena y demás, lo complemento con una cuestión, con un ejercicio de tensión-distensión, se llama. Primero genero tensión y luego voy a generar la cuestión de la relajación. Bueno, y se hace de esta manera. Te colocas igual, ¿no? Puede ser al pie de tu cama, en una silla, en un lugar tranquilo, colocas tus manos de esta manera y bueno, tú se le indica a la persona que entonces empieza a hacer este ejercicio del chocolate, ¿no? Entonces, dentro del mismo ejercicio vamos indicando que sea más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y la persona por sí misma vaya experimentando, es un minuto, ¿no? Pero los últimos 10 segundos se cuentan un poco más lentos. Entonces va a experimentar calor, va a experimentar tensión y una agitación en la respiración. Los últimos 10 segundos que se cuentan con mayor intensidad, precisamente para acelerar ese proceso. Y al final se le pide que hacia el frente, ¿no? Estire y genere esta distensión de los brazos que anteriormente estuvieron tensos. Entonces, este ejercicio de poder soltar, tú lo puedes ver, terapéuticamente puede aplicar para muchas situaciones, pero específicamente para gestión del estrés, te libera simbólicamente de la situación del estrés que pudieras experimentar justo en este momento. Se realizan 3 respiraciones profundas para recuperar. Algo muy importante es recuperar el ritmo de la respiración y el ritmo cardíaco. Antes de estar en psicología, yo era instructora de aeróbicos y de spinning y de zumba y otras cosas. Entonces, algo que dentro de las cosas que yo aprendí ahí es que sí, cierto, hay un proceso de cardiovascular, porque esto también de alguna manera es un ejercicio intenso, pero sí requiere ciertas cuestiones cardiovasculares. Para recuperar el ritmo, sí se requieren respiraciones muy profundas y se requiere que la persona regrese a un ritmo similar como había más o menos iniciado el ejercicio. Y de esa manera, pues no solamente es esta cuestión de liberación del estrés, sino también inyecta una dosis de energía que me permite iniciar mi día. Son como los 2 ejercicios que te podría compartir, ¿no? Que quizás a lo mejor le pueda hacer utilidad a tu auditorio. Bueno, si tienen alguna otra duda también en cómo aplicarlo y demás, bueno, a través de ti, de tus medios, pues ya podemos ir resolviendo de qué manera pudieran como aplicarlo de otra forma o en algún contexto más específico, porque como dices, es un momento, esto es un tanto más genérico y bueno, que pudiese como aplicarlos en todos sus planes de autocuidado. Sí, fíjate que esto de respirar, ¿no? A veces solamente con un minuto, un solo minutito así bien dedicado, es muy, muy padre, ¿no? El resultado de hacer estos ejercicios de respiración son muy útiles, ¿no? Pareciera que es como resetear o reiniciar nuestro día de repente Ándale. estos ejercicios, ¿no? Para poder continuar. Y curiosamente, ¿no? Algunos le dicen mágicamente, obviamente hay un cambio aquí en la perspectiva del día, eh, pues las cosas empiezan como que a ir mejor a raíz de que te das una pausa, ¿no? Un momento. Y bueno, ahora esta parte del autocuidado, ¿no? Que creo que también es muy importante. Eh, no sé qué tenga que ver esto que te voy a preguntar, ¿no? De repente a muchas personas les preguntamos cómo estás, ¿no? Y muchas nos responden en automático bien, ¿no?
Y a veces Ajá. partimos de, está bien, ¿no? Yo a veces tengo la costumbre de preguntar, ¿y qué es bien, no, para ti? Ujú. Y es ahí donde empieza, ¿no? A ahondar en el tema y a veces parece que es bien, está bien estar mal, ¿no? Por usar un término. A veces parece que está bien tener un dolor, a veces parece que está bien que nuestro día no vaya bien, ¿no? A veces parece que está bien muchas cosas que, que se alejan de lo que sería el bienestar, ¿no? Entonces, cuando buscamos este bienestar, ¿no? Esa parte, eh, ¿cómo saber que estoy guiándome o acercándome hacia el bienestar? Entendiendo que también se puede medir como una cuestión muy individual, ¿no? O sea, mi Ujú. bienestar no es el mismo bienestar que tú tienes, es el mismo bienestar que alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿no? Pero, ¿cómo puedo saber que estoy acercándome al bienestar? ¿Cómo puedo saber que por ahí esto me está ayudando, ¿no? Porque es complejo porque estamos hablando de cuestiones individuales, ¿no? Cualquiera Sí. puede decir, pues para mí me da bienestar fumarme un cigarro, ¿no? Pero pues sabemos que en cuestiones de salud, volviéndolo hábito, pues obviamente no va a generar un bienestar a un largo plazo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías como que platicar algo acerca de esto? Pues mira, como dices, es como muy particular porque cada quien dentro de nuestros hábitos y nuestro estilo de vida tenemos todo una historia ahí, ¿no? Dentro de las cosas, por ejemplo, que están complicando más este contexto, nos hablan ahí de las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, esas enfermedades crónicas a veces son muy silenciosas y entonces dentro de este proceso de salud de enfermedad la persona está, digamos, esta cuestión de precontemplación, o sea, ni siquiera es así como que tenga por ahí la idea de que algo está sucediendo, ¿no? No representa un problema para ella, ¿no? Entonces ya cuando van al médico y le dan como la cuestión de, ¿sabe qué hijo le tiene diabetes o tiene hipertensión? Pues ya no vayan a ir con el médico, ¿no? Porque para que no les recuerde como la situación de la que están pasando. Pero el padecimiento sigue ahí al final, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, el bienestar emocional, si nos vamos a estas pues, definiciones como más internacionales, y por ahí la OMS menciona que es esta cuestión del poder estar en el día a día, afrontar nuestras situaciones de manera habitual, de una manera en la que sea ecológico, es decir, que sea bueno para mí, bueno para el de enfrente y tolerable para los demás, o sea, que no genere una cuestión también perjudicial como al resto de las demás personas con las que convivimos en comunidad y en sociedad. También habla de que, bueno, la persona puede ser productiva, ¿no? O puede medianamente tener esta respuesta como más productiva a los términos en que ella decida, pues, ¿no? Porque de aquí cada quien tiene como su propia percepción de lo que genera, puede generar y de lo que hace, pues, ¿no? Y que también esto le condiciona esta sensación, ¿no? Emocional que permita desenvolverse, ¿no? De manera profesional, que le permita desenvolverse de manera escolar o en casa, laboral, de los escenarios en los que esté, de una forma en la que no le genere alguna otra situación o que complique su salud o que le genere algún otro tipo de adversidad, pues, ¿no? Entonces, a partir de esos términos, esta percepción muy subjetiva de bienestar emocional ha sido muy polémica también, si revisamos en la literatura en relación a esto. Hay una tendencia ahorita muy importante en psicología, que es la psicología positiva, no sé si has escuchado de ella. Entonces, bueno, una de las principales exponentes, es por ahí también a lo mejor ha sido mencionada, es Margarita Tarragona. Entonces, su propuesta es apostarle mucho a estos procesos que van condicionando biológicamente, fisiológicamente, cognitivamente, neuropsicológicamente a la felicidad, y a través de eso se traduce esta percepción de bienestar subjetivo en esos términos, ¿no? O sea, si no solamente es el componente biológico, sino es el componente social, es el componente también personal que se va construyendo a partir de todos esos procesos. Entonces, ese bienestar subjetivo también tiene varios elementos. Se compone de esta cuestión de parte de la seguridad que yo puedo tener, porque si no tengo seguridad económica de alguna manera, si no tengo medianamente, si no tengo esta cuestión a lo mejor laboral, si no tengo esta cuestión como no sé, más integrada, pues posiblemente en esos aspectos, y pues yo tendré como otro tipo de situaciones, preocupaciones, mi atención estará orientada precisamente a otro tipo de cuestiones. Entonces, lo que hace es que a nivel de la persona, bueno, puede hacer una autoevaluación, también eso es importante, hay muchos instrumentos que nos permiten, no solamente a partir de la experiencia de la persona,
de la clínica, eso sería para psicología y psicoterapia específicamente, sino hay algunos instrumentos que nos permiten también valorar el bienestar subjetivo. Pero eso ya es como en términos más clínicos. En términos un poco más sencillos, es el cómo estoy, ¿no? El cómo me siento y el cómo también yo estoy percibiendo que respondo al ambiente y el ambiente responde a mí. Entonces, cuando hay una sensación de malestar, ¿no? Por diferentes factores, a veces no podemos explicar el por qué, ¿no? O el cómo, pero sin embargo no nos sentimos con la disposición a lo mejor de trabajar, no nos sentimos con la disposición de salir, o de estar dentro de casa, o a lo mejor de estar como en algunas cuestiones ahí de work office, que, ¿no? El trabajo de oficina que está como muy de moda también ahorita, o bueno, o también de moda y por las circunstancias, ¿no? Que es como lo más viable en este momento. Eso ya, a lo mejor eso ya, este bienestar emocional, pues va a estar como también impregnado en toda esta cuestión de mi estilo de vida y la forma en la que yo llevo mi día, pues, ¿no? Pero sí es muy, muy particular como para cada quien porque obedece a ciertas situaciones. Y puede ser que la persona también esté con, experimente el bienestar emocional y no sepa que se llame bienestar emocional. Pero también tenemos que tener en cuenta que la cuestión conceptual a veces solamente es como para hacer referencia, ¿no? A ciertas situaciones y darle una categoría, nombre y demás, ¿no? Entonces, no necesariamente la persona que sepa que es el bienestar emocional, tal cual, o sea, es la que va ¿no? A experimentarlo tal cual, pues, ¿no? Pero bueno, eso es a grandes rasgos como podríamos irlo identificando cada quien de manera personal. Sí, me gustó mucho esto que manejaste al inicio, ¿no? La parte, la llamaste ecológica, ¿no? Es decir, que yo esté bien, que no me afecte a mí y que tampoco afecte a los demás, ¿no? Que al contrario, trate de aportar, ¿no? Creo que es algo, yo lo había escuchado con otros términos, ¿no? Una cuestión más de tipo, creo que en el aspecto de la ética, creo, y de ahí se traslada esto, ¿no? Estar bien yo, Sí, o sea, los ¿no? comportamientos éticos y morales también hay una disertación importante de eso. Sí, sí, sí. Fíjate, y hay otra cosa, ¿no? Que imagino lo has escuchado ahí en tu práctica psicoterapéutica, ¿no? En las pláticas con amigos, esta parte de los pensamientos. Hace rato platicabas, ¿no? Que decías, pues es que es imposible no estar haciendo nada porque estamos pensando también. Muchas personas eh, tienen estas situaciones, ¿no? De estar en una lucha interna, ¿no? Por ahí veía un meme, un video más o menos. Estaba curioso porque era un monito de Plaza Sésamo de aquellos tiempos, ¿no? Y se quedó fijo en la mirada y de fondo, daban un contraste con un video de guerra, ¿no? Donde estaban sonando varias armas, ¿no? Y creo que a veces nos pasa así, estamos así sentados, solos, pero nuestra cabeza está trabajando, está trabajando, está trabajando, ¿no? Y esto genera estas reacciones de angustia, ¿no? Que de repente les preguntas y tratando de explorar, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo para encontrar algún patrón? Y dicen, no, estaba yo sentadito en mi casa viendo una película, estaba yo sentadito en mi casa, estaba acostado y, y se desató esto, ¿no? Entonces, para esta cuestión de los pensamientos, para este mundo interno que tengo, eh, la pregunta que muchos hacen es, ¿qué hago con estos pensamientos? ¿Qué hago para no pensar, no? Y que es complicado, como decías tú. ¿Tienes como que alguna sugerencia para, igual, en el ámbito de lo general, para ayudar para nuestros propios mundos, esa parte interna que de repente nos genera muchos conflictos? Ok, mira, para esos pensamientos que son muy, muy intensos, a veces aparentemente pareciera que no tienen como un origen específico, sin embargo, la persona está en contacto con mucha información y aunque aparentemente no lo identifique en ese momento, ¿no? Hay algún aspecto que quizás estuvo como por ahí que lo detonó. Pero bueno, tampoco en ese momento para ella es importante en estados agudos identificar de dónde vino, pues eso vendrá después, ¿no? La contención, ¿no? De ese tipo de pensamientos, hay muchas técnicas. Podemos hacer de la que te comenté del chocolate, agregar la detención de pensamiento, es decir, si yo estoy identificando que comienzo que comienza en mí esta batalla o comienza esta ráfaga de pensamientos, una manera de poderlos detener es hacer este símil, ¿no? Con esta cuestión de la pausa, ¿no?
utilizo, por ejemplo, a veces la casetera, o depende de la época con la que estemos platicando, pero a lo mejor es solamente esa semiología de poner pausa y hacer este ejercicio del chocolate. Entonces, nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra ráfaga de pensamiento las colocamos en la parte de adentro, las cerramos, ¿no? Y las hacemos pedacitos. Entonces, en este ejercicio, lo que hacemos al final, esa cuestión de, bueno, poder soltar, es precisamente liberarnos de manera simbólica de eso. Eso no significa, ¿no?, que el pensamiento no va a estar ahí porque tiene su origen. Sin embargo, al menos en ese momento va a disminuir y va a permitir como dar un siguiente paso, ¿no? Que es mucho también de lo que se trabaja como en estas situaciones de crisis. O sea, no, a lo mejor no vamos a resolver, ¿no?, prioritariamente en ese momento más que la propia contención. Entonces, este ejercicio lo que nos permite es eso, pues, ¿no?, que la persona pueda liberar este proceso y que aprenda a gestionar sus emociones, porque aparte de la gestión del estrés, vamos a gestionar pensamientos y vamos a gestionar también las emociones, y al final todo eso forma parte de nuestro proceso de autocuidado. Exactamente, ¿no? Es que estos demonios internos, ¿no? Por usar un término, nos hacen tener malas pasadas, ¿no? Que a veces terminan en la sala de urgencias del hospital. Entonces, Sí, claro. sí, es increíble. Bien, pues fíjate, ¿no? Entonces, por aquí lo que te tomaba nota hace rato, ¿no? La importancia que tiene dos aspectos, ¿no? Tratar de adecuar rutinas, o sea, crear rutinas dentro de todo esto que estamos viviendo y aparte generar hábitos, ¿no? Como decías tú, me parece muy importante esto de no porque ya te sacó del problema lo vas a dejar de hacer, ¿no? Sino que lo puedes convertir en un hábito, o sea, no porque tienes en este momento algo que te está tensando mucho, vas a hacer la técnica del chocolate, como decías, o vas a darte unos minutos para respirar, sino que se puede convertir en un hábito, ¿no? Y esto ya estamos hablando del autocuidado. Entonces, ¿no? Cuando construimos hábitos que aporten a nuestro bienestar, ya creo que estamos hablando de nuestro autocuidado, ¿no? Que a veces olvidamos esto, ¿no? Olvidamos esta parte de, yo le llamo a veces como cargar gasolina, ¿no? Si no cargas gasolina, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Tienes que darte una pausa de tal vez unos 5 o 10 minutos para cargar gasolina, ¿no? Que sería esta Y parte. mira, y ese autocuidado, no, o sea, empieza de manera personal, pero si ya estamos en familia, pues el autocuidado también es en familia, pues nos estamos con la parte laboral es con nuestros equipos de trabajo, y que también es como la orientación o las propuestas que hay también ahorita en el trabajo de gestión del estrés ya a nivel organizacional y laboral, sobre todo para el área de salud. Y ya de ahí sigue la cuestión como más comunitaria. Entonces, el empezar por ti, ¿no?, hace que también, desde el principio, muy sistémico, cuando algo se modifica en una parte del sistema, bueno, se va extendiendo al resto del mismo. ¿Sí? Creo que tú también por tu experiencia organizacional, ¿no? Hay empresas que hacen esto, ¿no? Que Ujú. trabajan mucho esta válvula de escape, ¿no? Sobre todo, por ahí me enteraba hace tiempo de las empresas que trabajan la parte de atención telefónica, ¿no? Ujú. Que de Y repente ahora ya se volvió un poco más reglamentario con la norma 035, porque ahora ya están de cierta forma ya más obligadas de alguna forma, por decirlo, pero se responsabilizan de otra manera, ¿no?, un poquito más incisiva en esas cuestiones del el autocuidado y cuestiones de ahí laborales, de seguridad y demás, muy bien, de salud mental. sí. Pues muy interesante el tema, Miriam, referente a todo esto de la gestión del estrés y el autocuidado. Creo que es un tema a tomar muy en cuenta, porque en estos momentos que estamos viviendo, esto se está desatando, ¿no? Me imagino que tanto en la práctica privada como en la cuestión del hospital, pues se está viendo cómo hay muchos, ha sido un disparador, ¿no? De muchas cosas Ujú. esto que estamos viviendo, Sí. ¿no? Porque yo creo que en nuestra vida normal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, había actividades que eran como un tapón para algunas cosas, ¿no? Que tenía, por ejemplo, trabajar, tal vez para mí era un taponcito, ¿no? Que tapaba muchas angustias que por ahí tenía, ¿no? Y si me lo quitan, pues empiezan a salir, a desbordarse muchas cosas. Entonces, creo que esto es ahorita muy, muy importante, la parte del autocuidado y la gestión del estrés. ¿Algo más, Miriam, que por ahí quieras aportarnos y que por ahí se nos haya pasado este, preguntar en esta charla?
Pues mira, yo creo que abordamos de manera, digo, muy genérica por esta cuestión también de que es muy genérico el público que Ujú. nos escucha, pero creo que ha sido muy psicoeducativo en el sentido de que esta relación que existe entre la gestión del estrés y el bienestar emocional puede ser que esté un poco más clara, ¿no? Y a lo mejor el escuchar lo que hemos comentado, pues puede invitar también a la propia reflexión y también que de alguna manera pues pueda aterrizar esta invitación, ¿no?, al proceso de psicoterapia, porque también es otra cuestión aquí importante. Aun cuando tengamos personas con malestar allá afuera o con alguna cuestión que atender allá afuera, el llegar a consultorio a veces pasa algo similar que con los médicos, pues no hasta que, o con las médicas, en el proceso de medicina, hasta que no sentimos que realmente estamos como ya al borde de, ¿no? Es cuando acudimos a, ¿no? Entonces, el ir identificando algunas situaciones, eso no quiere decir que en psicoterapia tendrás que estar por el resto de tu vida, ¿no? La psicoterapia es al tiempo de la persona también. Entonces, cuando hemos escuchado que hay cuestiones importantes que podríamos revisar, ¿no? Y que podrían acomodarse, porque este proceso de la psicoterapia, yo lo asemejo mucho con esta cuestión del poder acomodar, o sea, acomodas procesos, organizas, ¿no? Y acomodas en emociones, acomodas en pensamientos, y eso te va de alguna manera cambiando la perspectiva de lo que vas caminando en tu día a día. Entonces, psicoterapia no tendría que ser quizás a lo mejor esta persona estigmatizada, pues, ¿no? Es más bien un ejercicio de amor propio también y de autocuidado que la persona se da a sí misma. Sí, fíjate que por ahí hace tiempo platicaba, bueno, subía por ahí un video de razones para ir al psicólogo y una de estas era el crecimiento personal, ¿no? El autocuidado emocional también, ¿no? O sea, no solamente se va al psicólogo por una situación, de un problema emergente, ¿no? Sino también por una cuestión de tipo preventiva, ¿no? Por el cuidado, esta higiene mental que tú mencionabas. Y los que quisiéramos contactarte, ¿dónde podemos contactarte? ¿Hay algún número telefónico? ¿Hay algún lugar donde podamos seguir tu trabajo, no? En redes sociales, ¿nos puedes compartir esto? Ay, muchas gracias. Pues mira, me pueden seguir la fanpage de Mirana Aurora Rosalier, psicoterapeuta, eso está en Facebook, y a partir también de Psica, también es otra fuente importante de información. Nosotros estamos haciendo, como comenté hace rato, publicaciones, estamos haciendo algunas cuestiones también psicoeducativas y también formativas, ¿no? Sobre todo para el área de salud. Por ahí me pueden encontrar y también si vean alguna cuestión de información y demás, el contacto lo pueden hacer también a través de redes sociales. Hay personas que están ahí en el transcurso de la mañana y en la tarde, entonces para alguna cuestión de alguna atención, alguna asesoría, el contacto es directamente con ellos y bueno, ya lo enlazan directamente conmigo. Perfecto, pues bueno, pues ahí te estaremos siguiendo en todo este trabajo, ¿no? Que es muy importante. Yo lo sigo en redes sociales, por ahí tenemos a varias personas también que veo En que te común. siguen exactamente en común. Y pues espero, Miriam, que no sea la última que ves que charlemos, ¿no? Espero que más adelante podamos tener una charla para continuar el tema o algún otro tema que las personas que hoy nos escucharon, pues quieran conocer un poquito más. Ujú. Sí, claro. Bueno, también digo, ya que abres el foro, si hay alguno más, ¿no? Que se pueda como compartir, bueno, nos hacemos esta cuestión de nuestros tiempos y con mucho gusto estaremos nuevamente por estos medios. Yo al final creo que esta cuestión de acortar las distancias es algo que hace precisamente esta cuestión de las redes sociales y de todos esos dispositivos que hay ahora y que, bueno, difícilmente antes a lo mejor o nos atrevíamos a hacerlo porque han estado ahí durante mucho tiempo, pero bueno, algunas personas, y me incluyo yo, a través de la creación de la academia, bueno, nos incluimos a partir de este proceso, ya como más de lleno en estos medios. Bueno, también no me, ya me resta agradecerte nada más pues la invitación, ¿no? A este espacio que tú tienes. Yo, algunas también cuestiones ahí nos seguimos de manera, también en algunos momentos, y bueno, he visto también algunos otros trabajos, he hecho otras entrevistas con otras personas que también conozco y me parece muy importante el acercar todo este tipo de procesos a las personas. Al final yo creo que esta vocación que elegimos, ¿no? Se puede hacer extensiva de muchas maneras y que, bueno, el
el accesar a la información es lo que va a hacer también la diferencia. Entonces, pues muchísimas gracias, Enrique, por haberme abierto tu espacio y bueno, como dices, espero que no sea la última vez. Así es, sí, es un trabajo que tanto tú, que lo que he visto que haces con todo tu equipo y su servidor, hacemos, yo le llamo dignificar el Internet, ¿no? Ah, claro. Exactamente, ¿no? Tratar de dignificar que cuando alguien vaya explorando, encuentre un contenido que le sea útil. Esta parte de poder aportar a través de tu canal, a través de este canal. Muchísimas gracias, Miriam, y pues nos estamos viendo en un próximo video si Dios quiere. Cuídate mucho, que estés muy bien y seguimos en contacto. Okay. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego y a todo tu auditorio también. Muchísimas gracias. Hasta pronto.